Desde la bella Italia nos llega vaya RTA de los chicos de N4 Mod, lo que hicieron el Mocha y todas estas cositas. Y complemento modo macro y a ver qué han hecho. Y de entre medio del vapor hace su aparición vaya RTA de los chicos de N4 Mod desde Italia con amor. Aquí nos lo presentan este RTA, su último trabajo. Ellos son los creadores de los Mocha. Tenéis muchos trabajos que seguro más de uno tendréis en la mano y estaréis disfrutando de él. Pues tenemos el vaya. Nos lo presentan en esta latita dura, perdonad los bollos que tenga, pero bueno, el transporte es el que es. Así que con la parte, con el nombre del atomizador y de RTA y la marca pintado, y esto va a rosca. Una vez que nosotros desenroscamos de aquí, quitamos la parte y nos llega una pegatina, bueno, no más que una pegatina, un cartoncito donde viene el nombre, tal y tal, y el número de serie, cuando se hizo y la firma del mode por aquí también. Y tenemos otra esponjita. ¡Oh! Esto es del estilo del canal y mucho. Y lo que lo estáis viendo, lo sabéis. Qué bonito y qué pequeñito es. 22 milímetros. Ahora hablaremos de él. Aquí viene también lo de valla. Ojo, que me gusta mucho. Pero ahora. Vamos a ver qué más viene en la cajita. Una vez que quitamos esta esponjita que tenemos por aquí, en la parte inferior tenemos una bolsita con juntas, tóricas, tornillería de repuesto y 2 airpin más, que ahora hablaremos de ellos también. Y nada más en la lata. Y ahora sí que sí, nos vamos a centrar en él, que es el auténtico protagonista de hoy. Bien, y aquí tendríamos este vaya de N4 Mod realizado en acero 316 con un cepillado muy bonito. Hay tipos y tipos de cepillado y tiene un cepillado francamente bonito, muy bonito. Un atomizador que monta en una base de 22 milímetros de diámetro y con un depósito de pires y con una capacidad de líquido entre 4 y 4,5 mililitros. Así que lo que vamos a empezar es a desglosarlo desde arriba hacia abajo, como hacemos siempre, y empezamos por el apartado del drip. Bien, y aquí tendremos el drip realizado en acero 316, pulido como el resto del cuerpo de nuestro atomizador, que monta 2 juntas tóricas de nitrilo, muy bien. Luego lleva aquí, aparte de esta estética de este escalón doble que lleva aquí, también nos va a hacer un poquito de disipador de calor. Monta en una base de 510. Drip que no es propietario para el atomizador y podremos montarle el que más nos guste o el que tengamos por casa o el que queramos. Por aquí yo tengo uno que suelo montar de forma muy habitual y como estáis viendo por aquí, sin ningún tipo de problema, le podéis montar el que vosotros queráis. Drip muy bien acabado, con bastante altura. A mí me gusta cómo le queda, el drip me parece fantástico, la verdad. Él nos ha mandado unos más, que ahora lo veremos los extras, pero el drip me parece muy chulo. Tiene una apertura que no es ni muy MTL y está entre MTL y RDL. Para que os hagáis una idea, una aperturita como esta es para mí una apertura en RDL, pero el MTL se comporta a las 1000 maravillas. Y la verdad es que el drip está muy bien. Continuamos. Bien, y una vez retirado el drip, por la parte superior tenemos la base completamente lisa, sin ningún tipo de marca ni nada, sin trabajos de moleteado ni de fresado, perfectamente terminado, incluso en el alojamiento interior del drip. Si veis alguna imperfección, pues yo ya lo tengo hace un tiempecillo. Por la parte frontal o en toda la circunferencia de los 360 grados tenemos esa doble altura hacia adentro con esas 2 hendiduras en escalones varios, que le queda estéticamente muy bien y sigue jugando también con la fisonomía y al mismo tiempo para que valga de disipador de calor. Para rellenar este atomizador va a ser de la vieja escuela por la parte inferior, entonces simplemente agarraríamos el cuerpo y desenroscaríamos desde aquí. Como estáis viendo, lo voy retirando poquito a poco
y voy a quitar la pieza de la cual estamos hablando para que podamos verla íntegramente fuera del atomizador. Siempre que tengáis los cristales, con mucho cuidadito, y aquí tendríamos la pieza. La pieza que también nos lo va a juntar con una juntas tóricas que van muy bien, que cumplen su función a las mil maravillas de sellado, así que nada que objetar por ahí. Como estáis viendo, en la parte interior se sigue el ato muy limpio, sin trabajo de moleteado ni de fresado, tanto en la campana como en nuestras chimeneas. Por aquí tendríamos la campana que tiene un abovedado muy interesante y que le va a ayudar bastante a potenciar el sabor en este atomizador. Campana que tiene un ángulo que, un segundito que voy a coger de aquí, que aboveda, quieto que me salgo de plano, aquí estamos. Quieto, enfócate, ahí. Campana que aboveda prácticamente al terminar la rosca y tiene un ángulo aproximado de unos 45 grados, así que todo muy bien. Chimenea que lleva esa cintura femenina, como estáis viendo, ensancha en la parte superior y estrecha y vuelve a ensanchar en la campana, y eso, aunque parezca poca cosa, pero va a jugar un papel muy importante al final de la ecuación del rendimiento de este atomizador. Roscas que van muy fluidas, que se encuentran muy bien con su homónima, que la tenemos en la parte de la base del deck, y fijaros que roscas que se encuentran perfectamente sin problemas de rechineo, ni de rasqueo, ni de arenilla, ni de nada, y todo muy fluido y muy bien. Roscas que son más bien tirando un poquito a finas, no son ni finas ni gruesas, y tenemos 4 hilos de rosca, a ver si lo podemos coger por ahí. Tenemos por aquí 4 hilos de rosca que enganchan muy bien con la otra parte. Continuamos. Bien, y llegamos al depósito de pires, cristalito del bueno, depósito que nos va a albergar, como hemos dicho antes, entre 4 y 4,5 mililitros, 4,2, 4,3, más o menos, entre 4 y 4,5, con un grosor bastante interesante, no es ni el más fino ni el más grueso, pero desde luego que yo llevo manipulándolo tiempo y ha aguantado perfectamente a los contrastes de temperatura al lavarlo, de frío, de calor, así que sin problemas también en el tanque. Si veis cualquier anomalía es que yo no he terminado de limpiarlo bien, pero esto cuando llegue a vuestro domicilio llegará de forma impoluta. Continuamos. Bien, y es un atomizador que su drenaje va a ir por precipitación o por gravedad. Quiere decir que aquí arriba tenemos nuestro depósito con el líquido, y el líquido va a ir cayendo por estos dos orificios de ahí. Orificios que están muy bien hechos, con una forma muy cónica, generalmente suelen ser planos, igual que está este perfil y el agujero, y no, lo han hecho de tal forma para que recoja el líquido, siempre tenga un poco más de presión y el drenaje sea fluido y continuo, y así es realmente como lo realiza. Parte de arriba que no tiene trabajo ni de moleteado ni de fresado, se sigue conservando ese cepillado del acero perfectamente, y donde tenemos también, conservando la misma fisonomía que la parte superior, esos dos escalones de hendidura de nuestra campana, o más bien que campana, la parte que aguanta nuestro deck, ¿vale? Por la parte inferior sí tenemos algunos trabajos de moleteado y de fresado muy livianamente, en la parte más complicada de hacerlo, que son estas dos de aquí, pero por lo demás, fijaros que en los laterales se conserva perfectamente sin ningún tipo de trabajo de ningún aspecto por ningún lado. Drenaje, como hemos dicho, que va a funcionar francamente muy bien, que ahora lo veremos cuando lleguemos a su parte. Y en la parte de nuestro DEP, o nuestra campana, que no es la campana, pero bueno, tenemos por la parte delantera valla, y está grabado a láser con una hendidura media y muy legible, todo menos la Y, que le veo un poco de dificultad, pero muy bien y muy bien hecho. Se conserva el cepillado perfecto por todos lados, los moleteados tanto a izquierda y a derecha en dos alturas para que siga casando con la fisonomía de la parte superior, y por el otro lado el logotipo de N-Cuadro, que este sí es muchísimo más legible y con la misma profundidad que hemos visto antes con las letras de valla. Todo muy bien terminado, menos un poquito de trabajo en la parte interior, nada reseñable y nada estridente, así que por aquí esta parte también vista.
Bien, y llegamos al D con patitas enfrentadas, postes a izquierda y a derecha, con tornillos de cabeza plana muy grande y con mucho recorrido, sin ningún tipo de problema para sacarlo sin que lo podamos perder con facilidad. Si os fijáis, sí se observan bastantes trabajos de moleteado y de fresado en todo el deck, prácticamente en todo el deck, tanto por la parte de fuera como la parte interna. Yo ya le tengo puesto una resistencia que ahora os explico. Por aquí tendríamos los dos cuernecillos que al mismo tiempo de valernos donde vamos a dejar nosotros nuestro algodón, aunque se puede cortar aquí, se puede cortar un poquito por detrás, pero yo lo voy a montar de una forma diferente que a mí me ha dado un resultado extraordinario. Ahora le cambiaremos la resistencia y le pondremos una nueva. Y al mismo tiempo esto nos va a valer de guía para poner la varilla de nuestra resistencia y dejar nuestra resistencia a la altura justa y necesaria recomendada por el fabricante. Y aquí abajo estáis viendo el airpin que lleva puesto a la altura que se queda de la resistencia, que se queda muy bien pegadita. Aquí tenemos la pieza de aislante de PET bastante grande y poco frecuente, pero si os fijáis está levantada desde la parte inferior o piscinas, que tampoco son piscinas, para que eso le ayude tanto a recoger el líquido como a meterle un poco de aire y cambiarte la sensación de la calada y hacerlo muy fina y muy suave. Y se nota bastante. En el contorno tenemos las dos juntas tóricas de la misma forma y de los mismos materiales que se repiten en la parte superior. Por aquí tendríamos este rayado simétrico, como estáis viendo por aquí, que tiene toque, que es para terminar de agarrar un poco más la pieza que encastra con nuestro dedo. Por aquí tendríamos las entradas de aire, que tenemos una por aquí y otra por el otro ladito, y esta pieza encaja donde están esos dos rectángulos. Recordaros siempre lubricar la junta antes de presionar para no morder, no romper o no dañar, ¿vale? Y fijaros cómo encaja hasta ahí. Yo primeramente le pregunté al mode porque le dije, me da la sensación de que no llega hasta el fondo ni cierra bien, y tenía preocupación en cómo iba, que me salgo de plano, cómo poder ir esto. Bien, pues él me explicó que esto lo habían hecho a cosa hecha para que saliera con facilidad la parte que junta la chimenea y la campana con el deck, y le dije por esta oscilación que yo encontré aquí. Esa oscilación que veis ahora mismo es muy inferior a la que yo tenía. Y esta oscilación de aquí me preocupaba. Y efectivamente, podéis trabajar perfectamente con el RTA, no hay fuga, es muy limpio, por ahí no se va a ir nada, ni tampoco cogiéndolo se va a soltar. Y me explico. Porque yo lo llamé y le dije, esta oscilación que tenemos aquí es normal, no es normal, y él me mandó un par de vídeos para que lo viera, que era en todos los modelos. Fijaros cómo lo tengo cogido completo y no se abre, no se cae, ni se sale, ni nada, de nada, de nada. Así que si tenéis esa preocupación, igual que la tuve yo en su momento, no os preocupéis, que es así de serie. Así que seguimos con el deck. Una vez visto la parte superior, le vamos a quitar esa resistencia y le vamos a montar otra. Y en la parte inferior, que todavía no hemos visto, tenemos el acceso a nuestros airpin, y también nos encontramos dos tornillos de cabeza de estrella para desmontar tanto positivo, el PEC y sacarlo todo. Y nuestro pin de contacto, rosca 510, y al mismo tiempo es un airpin que entra el aire por aquí y lo va a dispensar por ese agujerito de ahí. Pero para verlo mejor, quito tornillo, quito resi, desmontamos y vemos qué cantidad de airpin vienen de serie. Bien, y las posibilidades de airpin que nos vamos a encontrar al recibir nuestro valla, como hemos dicho al principio, es un atomizador para MTL, aunque para mí con el pin de 1.8 es un RDL apretado, pero también tenemos la posibilidad de pasarlo a RDL con los complementos que se pueden adquirir aparte, que ahora los vamos a ver como no puede ser de otra manera. Pero cuando tú recibas tu valla sin ningún complemento, vas a recibir 3 airpin. 1.2, 1.5 y 1.8. Todos los airpin están grabados a láser. No es serigrafiado,
esto no se va a borrar nunca. Tiene una profundidad media, pero son grabados a láser y van a ser eternos. Todos van a llevar una junta de cierre para facilitar la estanqueidad de nuestro LED y todos van a llevar la friolera de 4 agujeros para recoger, que se me cae, el aire. Una vez que lo introduzcamos por aquí, va a meter el aire por aquí y lo va a dispensar justo debajo de nuestra resistencia. Así que eso es lo que recibirás en casa si adquieres tu valla RTA. 3 Airpin, 1,2, 1,5 y 1,8. Para mí el de 1,8 es una calada. RDL apretada, pero a mí me funciona muy bien. Continuamos. Bien, y de forma opcional también vais a tener acceso a un montón de cosas. Yo las tengo casi todas, menos algún Airpin creo que me falta, pero muy poca cosa. Tenéis por aquí el PCT, el PC Tank, ¿vale? Este es muy sencillo. Aquí tenemos un depósito de PGTC muy bien acabado, pero que muy bien acabado. Me parece precioso, con un toque Frosted muy interesante, muy bien terminado, que también viene con su campana y su chimenea, como estáis viendo por aquí. Y esto, pues como no puede ser de otra manera, pues no sería compatible con el resto de nuestro atomizador. Y fijaros cómo va cambiando la fisonomía. Sabéis que en el canal somos muy dados a que nos gustan mucho los extras, los complementos extras y los accesorios para poder modificar siempre nuestro RTA, nuestro RBA, RDA o lo que sea. Siempre estamos a favor de los extras, como no puede ser de otra manera. Y fijaros cómo cambia la fisonomía del valla. Es uno de los extras que me gusta muchísimo. Así que voy a desenroscar de aquí rapidito y lo dejo por aquí aparte. Por otro ladito, vamos a sacarlo del plano para que podamos ir viendo cómo vamos. Por otro ladito tendremos, aquí tenéis el SIDE Air Kit. Este es uno de los mejores complementos para mí, para el valla, sin lugar a dudas. Y aquí sí vamos a pasar de una calada MTL, aunque también podemos pasar sin esta pieza una calada RDL, pero con esta es una auténtica pasada. ¿Y por qué es una pasada? Aquí lo que nos van a dar es un deck, que no es un deck, es el que cierra nuestro deck, pero que va a acompañar con una entrada de aire lateral. Es decir, vamos a tener la posibilidad de tener nuestro aire inferior, pero también podemos combinarlo con un aire lateral o podemos quitar el aire inferior, poner un pin ciego, que ahora también os voy a enseñar, y solamente dejarlo en lateral. Lo podéis combinar como queráis. Para que veáis la diferencia de una con otra, fijaros que no lleva este moleteado, esta es lisa. Aquí lleva donde va a salir el air pin para suministrar el aire por un solo lado. El interior, fijaros que es igual. Los agujeros de drenaje son los mismos, no cambian, ¿vale? La pieza de arriba es la misma, pero sí es cierto que la fisonomía desde fuera cambia y bastante. Me gusta más la estética de esta que la de esta. Aquí tenemos el nombre del cuadro, fijaros, grabado a láser también, sin ningún problema. Se conserva con el trabajo del acero cepillado perfecto, sin ninguna anomalía. En el interior muy bien terminada, como la otra pieza. Incluso se le nota muchísimo menos los pequeños trabajos de moleteado que había en la parte interior del todo. Y esta pieza es muy interesante para combinarla. Y dentro de esta pieza, aquí también tenemos, a ver, para ir cambiando esos air pin. ¿Cómo se cambia? Vamos a ello. Disculpad que he recogido el resto de la mesa porque si no la cámara a la hora de enfocar se me va lo que hay detrás y le cuesta o la misma vida enfocarse. Como hemos dicho, nos lo presentan en esta latita, igual el SIDE Air Kit, igual que el RTA, y en la parte inferior nos acompañan todo esto, que son los air pin laterales que podemos poner. ¿Y cómo va esto? De una manera muy sencilla. Por aquí tendríamos el pin ciego para la parte inferior del valla RTA. Es decir, podemos trabajar con el aire inferior solo
con el aire superior solo del Side Air Kit o con los dos aires, el del Side Air Kit y el de la parte inferior. Pero si quisiéramos trabajar solamente con el lateral de esta pieza, le pondríamos en la parte inferior de nuestro valla este pin ciego. Muy buena idea. Y bien grandecico que te pone lo que. También te acompañan para cambiar el de aquí, que va con un tornillo con cabeza plana, que vamos a sustituir ahora mismo. No sé si este que tengo aquí es muy grande y tiene toda la pinta de que este voy a por uno más pequeño. Y antes de ver cómo se desmonta, deciros que en ese kit, que es muy completo, os va a venir de aire lateral 1, 1,2, 1,5 y 2 milímetros y 0,8 el que está puesto. Vamos a ver qué tal sale. Bien, y para retirarlo muy sencillo, destornillador de cabeza plana, chiquitito, rosca que va muy bien, muy fluida como en todo el atomizador, los mecanizados que lleva, pero sí tenéis que tener cuidado con estas piezas. ¿Y por qué tenéis que tener cuidado? Primero, porque son pequeñas, como no puede ser de otra manera, y de intentar de no mezclarlas porque, como es normal, no viene serigrafiada, es que o grabada, no hay espacio como para tal y poder ponerlo. Entonces, siempre, aunque más o menos vais a saber cuál es el 0,8 y el 1,5 o el 2 por la diferencia notable que hay de agujeros, pero a lo mejor podéis liar con el de 1,2, con el de 1,5, intentar no mezclarlo. Yo voy a retirarle este y voy a ponerle otro. Bien, y yo le voy a insertar el de 2 milímetros, porque luego cuando lleguemos a las conclusiones voy a hacer una prueba para que lo veáis. Obviamente vamos a hablar de él como viene de casa, que es lo que vosotros vais a recibir. Un momento que este destornillador ahora es muy chico para este. Y luego vais a ver cómo funciona con esta pieza. Esta pieza para una calada RDL es imprescindible, pero claramente imprescindible. Bueno, y ahora que ya tenemos un destornillador, el que es de su medida, pues simplemente traca atrás, apretamos que apretamos y lo vamos a dejar en su sitio para utilizarlo un poquito más tarde. Todo entra muy bien, todo muy fluido como hemos dicho antes, así que sin ningún tipo de problema. Y esta combinación, oh amigo mío, esta combinación del aire de abajo y desde el lado, se consigue un efecto espectacular. Pero ahora iremos a ello. Y también tendremos las opciones del NanoKit. Pues igual se presenta en la misma lata, todo igual que viene el RTA, pero estos son extras que si queréis podéis tener o no. Y como estáis viendo, depósito pequeñísimo con 2 mililitros de capacidad, pero que se queda también muy coqueto. Y como estáis viendo por aquí, pues simplemente enroscaríamos por aquí y fijaros qué minúsculo se nos va a quedar nuestro vaya. Así que quieto por aquí, vamos a retirar eso de atrás para que no esté enfocando la cámara como si no hubiera un mañana, y así yo puedo trabajar más fácilmente y la cámara también. Se nos quedaría de esta guisa y quiero que lo veáis montado porque es coqueto. No, lo siguiente. Sé que hay mucha gente que los nanos no les gustan por la autonomía, que es cierto, es decir, sacrifica su autonomía. Pero mi padre siempre decía que para ser chulo hay que pasar frío, ¿no? Entonces, como se queda estéticamente esto es una gozada. Esto es una auténtica gozada y no pierde absolutamente nada, ni de su estética, ni de su esencia, ni nada de nada. Hay que ver el autoenfoque, está por amor al arte, así que quieto parado, que le he metido un bocado a la junta, aquí, vamos a humedecerla y una vez humedecida, pues simple, lo traemos para acá y enfócate de nuevo si quieres y fijaros qué cosa tan coqueta, tan pequeñita, pero quiero que la veáis puesta en un mod. Y fijaros qué coquetería, aunque aquí va ahí igualmente con el grande, porque tampoco es tan grande, pero esto es un auténtico placer ver el resultado final de cómo se queda esto. Es espectacular. Seguimos. Bien, y en la latita, pues como hemos dicho, viene el autoenfoque. Esto es absurdo. Viene el NanoKit,
y no tenemos nada más en la lata, ni de junta, ni de nada, ¿vale? Así que nada más por aquí, así que vuelta a su sitio, que ya lo utilizaré yo más adelante porque me gusta mucho, mucho, mucho cómo se queda con el nano, nano, nano. Y ya terminamos con lo extra. También tendremos opciones para coger en Delrin o en PGTC, en frostes transparentes, en negro, y este es el que viene, el metálico, que me parece espectacular, pero si queréis hacer alguna combinación diferente, también tenéis la posibilidad. Todavía queda un poquito más. También tendremos para el Kit Nano en PGTC, en tipo transparente frosted ahumado, otro cristalito de repuesto, así que también podremos jugar con la fisonomía. Este es un repuesto simplemente de nuestro Nano Kit. Y este se ve muy chulo, que es muy similar al que hemos visto del PC Tan, así que en versión nano. Muy interesante. Y de forma opcional, y para mí de las más interesantes, tendremos también el pin de 2,5. Esto ya es una calada RDL, y si lo combináis con el Seed Air Kit, que a mí me tiene loco. Este yo le pongo arriba el pin de 2 y abajo el de 2,5. Locura. También tendréis de forma opcional que podéis cogerlo de uno en uno, no es un paquete cerrado, otro de 2 milímetros para la parte inferior, otra calada RDL ya apretadita, para mí 1,8 apretada, aquí ya empieza a ser un poquito más sueltecita, y también tendremos otro airpin de 2 agujeritos de 1 milímetro, ¿vale? Todo grabado a láser, como los demás, siempre están marcados diciéndote con cuál estás trabajando y qué tienes. Ahí tenemos 2 de 1 y también muy interesante y con un resultado diferente. Y ya no hay maestra. Vamos a montar el algodón. Y yo le voy a colocar, como no puede ser de otra manera, el pin de 1,8. Es el que le vamos a instalar y luego lo vamos a combinar con el Seed Air Kit, con el de 1,8. Aunque yo normalmente suelo ponerle aquí el pin de 2,5 y luego el otro, pero con este también me ha gustado mucho el rendimiento. Hay que reconocer que el tornillo sobresale muy poco. Para la hora de trabajarlo con mecánico, fijaros que sobresale bastante poquito. Eso se podía haber dejado un poquito más largo, porque es cierto que los mecánicos, si no son ajustables, puede ser que tengas problemas que te dé el contacto. Ahora sí que sí, vamos a poner el algodón. Bien, y lo vamos a dejar con la resistencia que lo tenía puesto. ¿Por qué? Porque es una resistencia que vamos a trabajar con un valor de 0,50, que ahora cuando la estabilice un poquito cambiará y se irá a 0,48, por ahí se va a quedar, 100% garantizado. Así que, ¿por qué? Porque luego quiero que también veáis cómo lo pruebo con el Seed Air Kit, ¿vale? Así que vamos a poner el algodón. Bien, y llegamos al tema del algodón. El algodón yo lo he puesto de varias maneras, pero yo voy a decir la que mejor a mí me ha ido, y he conseguido un drenaje estable, continuo y 100% eficiente. Simplemente, lo que decimos siempre, que el algodón discurra por la resistencia, que no tire de ella, ¿vale? Y yo como dónde le corto o dónde corto. Vamos a ver mis tijeritas, que están por aquí. Pues muy sencillo. Fijaros que tenemos aquí esta pieza. Pues yo voy a apoyar las tijeras, que tiene que dar en esta pared de aquí, y las pego ahí al máximo, y ahí es donde yo le voy a cortar. No lo vamos a montar encima ni nada, lo vamos a cortar ahí. Si vemos que se ha quedado un poquito más, lo traemos un poquito más para acá, ahí. Y en el otro lado hacemos la misma operación y le cortamos también ese ladito un pelín más, que aquí se me ha quedado un pelín largo, y le vamos a quitar esas chispillas ahí. Y fijaros, esto he conseguido un drenaje espectacular, sencillamente. Tiene poco misterio esto. Y en el otro lado, que se quede. Y a mí me gusta dejarlo en una cosa tal que así. Fijaros que se veis. Donde ponemos la guía de la resistencia, lo dejamos libre. Despelucho un poquito, lo acomodo y nos vamos. Lo que vamos a despeluchar es ligeramente. Vamos a descargarle muy poco algodón, tampoco es muy tiquismiqui en ese aspecto, pero yo sí le voy a descargar un pelín para dejarlo más liviano, lo que decimos siempre, quitarle la presión
que ejerce la tijera en el propio algodón y que se quede el algodón receptivo para el líquido y haga su función, que es la de drenar, a las mil maravillas. Y en el otro lado hacemos lo mismo. La verdad es que es un setup muy sencillo, el drenaje es muy sencillo, tipo Bishop, aunque tenga las patitas enfrentadas en vez de en Jadalia antihoraria, pero sí que es cierto que tiene una grandísima similitud con cómo se forma o cómo van los algodones en los setup tipo Bishop, que nos estamos liando, ¿vale? Así que simplemente ahí, eso es lo que le voy a descargar, que fijaros que es nada y menos, le quitamos el sobrante y ahora sí que sí, nos traemos cada uno su líquido de cabecera, en este ladito también, vamos a quitar un poquito por aquí y retiramos todo el exceso de algodón que ha quedado por mesa y ahora sí que sí, lo acomodamos un poquito, que se vea bien, que esté en su sitio y si no, si está rebelde el algodón cuando está seco, que es más difícil de barajar, pues simplemente lo mojáis un poquito y os va a ser muchísimo más sencillo poder trabajar con él. Y fijaros cómo ha cambiado con la esponjosidad que se ve ahora después de darle un poquito y quitarle el exceso. Vamos a traernos el liquidín de cabecera, en este caso uno que conozco a las mil maravillas, como es el Cuspidi, que para este tipo de ato MTL, aunque con los kits y para mí con el pin de 1,8 es un RDL apretado, seguramente muchos consideren que eso es un MTL, para mí el pin de 1,8 es un RDL apretado, pero esto como siempre, gustos como colores, atos para todos los gustos, así que cada uno ya que haga lo que quiera y ponga lo que quiera, pero para mí un pin de 1,8 es un RDL apretado. Vamos a ver qué tal va todo esto. ¡Dinamita no! ¡TNT! 2.0. Y después de este gasto innecesario de líquido y toda esta suciedad en lo harto de mi fantástico mod, pues lo voy a limpiar, lo voy a acomodar y lo voy a dejar todo que se va a quedar digno de fotografía. Y en el otro lado rejuntamos un poquito del algodón reverde, lo dejamos ahí, que fijaros que se queda un pelín por detrás, nada más que un pelín por detrás de la mueca marcada por el fabricante y poco más que hacer. Me traigo todas sus cosas para montarlo. Su cubierta, tac, hasta el fondo. También recordaros que es a la vieja escuela. Rellenamos por la parte inferior 4,2, 4,5, 4 mililitros aproximadamente, ni más ni menos. Muy buena capacidad para un ato de 22 milímetros. No olvidemos que estamos trabajando en 22 milímetros. Así que por aquí lo tendríamos relleno de ese Cuspidis maravilloso. Una vez que yo lo quiero volver a ensamblar, simple, hacia abajo, como hacemos con muchísimos otros atos, vueltecilla que te crió y ya estaría yéndose a su sitio. Enrosco que te enrosco y ya lo tendríamos por aquí. ¿Este sistema es más engorroso que la parte superior? Sí, pero también hay que reconocer que es bastante más estanco. Ahora también le vamos a poner por aquí su drill, mojamos el drill mojado para que discurra bien y entre en su sitio. Y aquí lo tendríamos con el de LP Mod, el Warden. Vamos a traernos su cajita por aquí y vamos a dar una caladita a ver qué tal va todo esto, que estoy deseando de hablaros de él. Vamos a ello. Qué bueno. Ay, mamica. Esto es un placer. Otra, lo siento. Esto es un placer. Y aquí lo tendríamos. Vaya RTA de los chicos de Nequadra Mod. Desde Italia, con amor. Así que vámonos para arriba para hablar de sus puntos positivos y de sus puntos negativos.
Bueno, ya estamos aquí arriba. Aquí lo tenemos con el Warden de LPMOD, parejica de las guapas. Vamos a darle una escaladita a ver qué tal va todo esto y vamos a hablar de sus puntos positivos y de sus puntos negativos, como hacemos siempre. Lo tengo puesto con el pin de 1,8. Luego hablaré de cómo funciona con el otro kit, con el SIDE, que la verdad es que a mí particularmente también me agrada mucho, pero no nos dará el tema a los acontecimientos. Vamos a ver qué tal va todo esto. Oh, qué bueno. Voy a subirlo un poquito. Oh, qué bien va, de verdad. Qué bien interpreta el cúspide aquí, es que lo interpreta a las maravillas. Una más. Vaya RTA. Para mí es un atomizador MTL, pero para mí con el pin de 1,8 ya para mí no es un MTL, para mí es un RDL apretado. Habrá gente, pues si viene del DL, pues precisamente podría, pues, un pin de 1,8 para mí un MTL. Para mí esto no es un MTL con el pin de 1,8, pero su función, su estructura, su diseño, obviamente está enfocado, gran vocación que tiene para el MTL, pero con la posibilidad, como habéis visto en el modo macro, de pasarnos al RDL. Pues vamos a empezar con sus puntos positivos y con sus puntos negativos, como hacemos siempre. Como punto negativo como tal no tengo ninguno y últimamente tenemos buenas rachas, exceptuando que de vez en cuando se mete algo. Simplemente tengo un par de apreciaciones. Como primera apreciación pondré lo que habéis visto en el modo macro que yo muevo con el DRI y que se mueve el atomizador de izquierda a derecha. Pensé que era un fallo o un problema de juntas tóricas o que no estaban bien ensamblados. Lo bueno que tiene esta revisión es que he tenido contacto frecuente y continuo con el MODE, siempre se ha puesto y ha estado muy dispuesto a atendernos en cada momento que le hemos necesitado, y él lo ha hecho así para que fuera fácil sacarlo, meterlo, que no costara y que las juntas no se mordieran. Y es cierto, como habéis visto en el modo macro, que de hecho tú lo coges, lo mueves y esto ni se cae, ni le pasa nada, ni nada de nada. Pero a mí esa oscilación me perdía un poco y quise quitarme esa duda. Entonces, si vosotros lo adquirís y tenéis la misma duda que yo, que sepáis que es así, tal cual. De hecho, él me mandó unos cuantos que estaba haciendo en el acto para que viera que era en todo en general y a cosas hechas. Pero lo pondremos como una apreciación por si lo tenéis en casa. Y os asustáis como yo, que sepáis que es así tal cual. Y en el setup, la apreciación que tengo en el setup es que siempre te va a marcar la tendencia. Tú ves que es una construcción tipo Bishop, va a querer montar los algodones justo donde va la guía de la resistencia. También lo puedes hacer, pero si lo dejas un poquito para atrás, porque si tú pones, como es un atomizador que va a ir por drenaje, por gravedad o por precipitación, ves que los agujeros se quedan un poquito más separados. Entonces, poniéndolo justo ahí, el drenaje es fantástico. De hecho, sabéis que siempre le damos una escalada luego para que veamos el drenaje y tal y que cual, pero que si lo cortáis como yo lo he puesto ahí en el modo macro, desde luego que el drenaje es extraordinario. No hay sequedad, no hay falta de flujo y la verdad es que el rendimiento ahí es muy óptimo. Pero luego vosotros montadlo como queráis o como mejor os salga o veáis o penséis. Nosotros aquí simplemente os damos una idea para cortar camino y que deis antes con la solución. Y una vez dicho todo esto, vamos a empezar por sus puntos positivos. Como primer punto positivo pondremos sus materiales. Acero 316 perfectamente cepillado, muy bien terminado, sin apenas de trabajo ni de moleteado ni de fresado por el exterior, absolutamente nada. Y en el interior, sorprendentemente, solamente en el deck sí se notan con bastante claridad, pero nada significativo. Así que eso siempre lo pondremos como muy buen punto positivo. También pondremos como muy buen punto positivo sus tóricas, sus tornillerías, sus juntas y sus mecanizados. Todo va a la perfección. Enganchan perfectamente en rosca, la rosca de la chimenea donde va con el D. Todo es muy fluido, todo va muy bien, las juntas sellan perfectos, los tornillos muy bien. Y eso siempre lo pondremos como muy buen punto positivo. También pondremos en el apartado de apreciación, que se me había olvidado y no es un punto negativo, porque esto es un acto a la vieja escuela, old school, como le suelen decir, ¿no?
Es decir, el rellenado es inferior. Esto lo hemos visto en el Diplo, lo hemos visto en el Revoli recientemente, lo hemos visto en muchísimos atomizadores. Eso tiene sus pros y sus contras, por ejemplo, ¿no? Para mí sus pros son siempre los atos más limpios, los que nunca fugan, ni por la entrada de aire, ni nada. No, en el Revoli no. No sé cuál de los últimos que hemos visto, que ahora mismo no recuerdo, que también es así, pero bueno, que hay un montón de ellos que funcionan así. Y por contra, lo que tiene que siempre es más engorroso a la hora de rellenar tu depósito, tiene un poquito más de complicación que si tiene una tapadera superior. Entonces eso siempre lo pondremos como una apreciación. También pondremos como muy buen punto positivo que para ser un ato de 22 milímetros enfocado para el MTL, tiene una capacidad de entre 4 y 4,5 mililitros en el tanque, que es bastante capacidad, y los que estéis habituados a tener atos de 22 milímetros lo entenderéis muy rápido. También pondremos como muy buen punto positivo su rendimiento en general. Su sabor, vapor y golpe es extraordinario. Funciona a las mil maravillas. En el apartado de MTL se luce, y me imagino que como fue su diseño de origen, pero amigo mío, con el pin de 1,8 es un RDL apretado que es una auténtica locura, porque va francamente bien. Es un ato que se luce muy bien con tabaquiles y tabaquiles con cosas, tabapostre o tabacos con fruto seco, siempre con algún añadido más aparte del tabaco. No es un ato muy secón, no tiene tendencia a secar el líquido, suele respetar el dulzor que tenga el líquido y eso lo hace muy agradable y que encaje en más sector de la gente del vapeo. Y también pondremos como muy buen punto positivo su setup, un setup muy sencillo con patas paralelas. Le han puesto ese PET con un poco de relieve hacia arriba para que a la hora de entrar el aire también tenga recirculación y no se hace turbulento. Es muy silencioso. Es extremadamente silencioso. Tiene una calada muy sedosa, muy agradable y eso siempre lo pondremos como muy buen punto positivo. Y vamos a hablar un poco de lo extra, aunque lo extra es una cosa que si queréis cogéis y si no, no. Pero hay muchas cosas de lo extra que me parecen francamente muy interesantes. El SIDE para convertirlo en RDL o en MTL, pero en vez de darle el aire desde abajo, le puede dar del frontal, tipo Nola, tipo como muchos que hay. Pero también puedes combinar el aire inferior con el aire superior o lateral. Con el pin de 1,8 y arriba yo le he puesto el pin de 2, se salen. Luego no queréis esa campana, pero queréis un RDL, tiene pin de 2, de 2,5. Con el pin de 2,5, yo desde luego que el que más utilizo, si no lo llevara, si lo tuviera como viene de origen sin extra, utilizaría el de 1,8. Pero yo que he tenido la posibilidad de tenerlo extra, yo lo utilizo mucho o casi siempre con el pin de 2,5, que es una calada RDL, suelta, bien, con poco vapor por si quieres estar en un sitio discreto, pero respetando todo el sabor y el golpe extraordinariamente bien. Y desde luego que el ato funciona a las mil maravillas, como te lo presentan y con los complementos que estamos hablando funciona muy bien. Los complementos ahí lo tenéis, si queréis los cogéis y si no, no los cojáis. Pero desde luego que si no quieres la campana extra del lateral, el pin de 2 de 2,5 yo lo echaría en la cesta con el RTA porque te puede merecer la pena mucho, a no ser que tengas una gran vocación del MTL y te valga con el de 1,2, 1,5 y 1,8, que para ser un rango de MTL son bastante abiertos porque los más puristas trabajan en 0,8 o en 1 milímetro, que para mí eso ya es como una pajita casi atrofiada. Y poco más que decir de él, que es un ato que me ha sorprendido muchísimo, que tiene esa fisonomía tan bonita, tiene una estética muy peculiar, muy bonita, con las dos franjas en escalones de repisa hacia adentro, tanto la parte superior e inferior, los grabados de N-Cuadro y el logotipo de ellos muy legible, el de valla quizá un pelín la Y se nota menos, profundo, muy bien, el aire entra muy bien, el setup muy sencillo, el drenaje es bastante sencillo y sobre todo lo silencioso que es. Es muy silencioso, creedlo que es muy silencioso. Vamos a darle una escaladita para que veáis el drenaje y le vamos a dar sus puntos como hacemos siempre. El tema de los extras, habéis visto que hay drip, Keep Nano,
Siempre, siempre, y esto no iba muy sin decirlo, aquí en Vapeo Sur la personalización siempre la pondremos como muy buen punto positivo. Si quieres la coge y si no, no la coge. Pero el tener la posibilidad de tenerlo y yo construir mi acto a mi gusto y a mi manera, siempre nos gusta, sea la marca que sea lo que sea, y aquí como no puede ser de otra manera, también pondremos esos extras como gran punto positivo. Vamos a dar una escalita para ver ese drenaje. ¡Qué bueno! TNT 2.0 a 0,49. ¡Oh! Tiene esa cámara de compresión tan apretada que hace que suene menos, pero ojo, ¿cuándo está? Esto está empapaico, ¿eh? Madre mía, me encanta. Desde luego que la marca N4 siempre ha mantenido una línea de trabajo muy seria, muy formal, los moca, muchos RTA que seguro que tendréis muchos de vosotros en casa. Y este nuevo trabajo a mí me ha sorprendido muchísimo. Ahora he visto también, y ya lo hablaré con él, que está trabajando para ponerlo con resistencias comerciales, tipo el de Umbrella y tal y que cual. Y puede parecer muy interesante también para los amantes de las resistencias comerciales, o por si alguna vez no quieres hacer un setup, coge, vete tu resistencia comercial y arrando que gerundio. Yo soy más de entretenerme un poquito, poner mis buenas resis, mi algodón bien puesto, mi liquidazo y a correr que gerundio. Así que les vamos a dar su nota como hacemos siempre. Su RCP, relación, calidad, precio del dinero que yo entrego, el señor o la señora que hay detrás del mostrador lo que me da. En este caso me da una lata metálica, negra, y uno es que la abrimos en el interior de un atomizador precioso, con 3 6 pin, muy bien acabado, todo muy bien terminado, y su RCP va a ser de un 9. Su sabor tiene muy buen sabor, tiene esa vocación profunda de nacimiento de MTL. Para mí, con el de 1,8 consigo una calada RDL, para mí, muy agradable. Luego tenéis la opción, por los pins que son, me parece que valen 6 pavos, 7 pavos, de echarlo y echarlo el de 2 y el de 2,5, porque va a merecer mucho la pena. Y si queréis rizar, rizo, tenéis la campana así de esa, que va genial. Ya haré un short para que veáis en combinación con abajo y arriba, es brutal. Así que su sabor también va a ser de un 9. Su golpe tiene muy buen golpe, le acompaña con el sabor, va cogidito de las manos, es el ato del 9 y su golpe va a ser de un 9. Y su CIR, su construcción y su rendimiento, acero 316, perfectamente pulido, cepillado, muy bien terminado, rosca muy bien, justa muy bien, todo perfecto, todo acompaña, todo va de la mano. Y si es el ato del 9, su CIR también va a ser de un 9. Así que, si todo coincide, la media total de este valla de N4 Mod va a ser de un 9, que es una grandísima nota para este RTA. Y lo que decimos siempre, vamos a terminar esta semana que entra, vosotros vais a ver este vídeo el lunes, van a salir 3 más, va a salir el nuevo ayo de .mod, se me ha olvidado el nombre ahora mismo, y estoy intentando con la vista localizarlo, el Apolo. Viene el Blade 2 RTA de los chicos de Thunder Hair Club, que se han animado a colaborar con el canal también, y me falta uno más, que no sé cuál es, pero que sale esta semana también. Así que aparte de este, vienen otras 3 revisiones más, todas las vamos a lanzar esta semana. El sábado haremos un último directo para hablar con la comunidad, despedirnos todo un poquito, hablar un poquito del verano y de las cosas que tenéis previstas y de lo que viene después del verano del vapeo, y a descansar todos un poquito de este mundo tan apasionante que muchas veces también es muy estresante. Así que lo que decimos siempre, chicas, chicos y gente libre del mundo, darle a like para que veamos que lo que hacemos por aquí tiene su rendimiento por ahí detrás, compartir para que nuestra opinión y con las de otros compañeros y compañeras de otros canales, que eso siempre es muy importante, cojáis toda la información en conjunto y veáis si estas cosas os pueden merecer la pena o no. Y sobre todo, suscribiros, no a nosotros, sino a todos los demás compañeros, que sabéis que somos un sector que siempre estamos en el punto de mira para suscribiros, para que sobre todo suscribiros a otros compañeros, compañeras, como no puede ser también, a este canal,
porque si no, primero porque es gratis, es que ya me he liado, porque lo tengo como un mantra y si lo valío, me lío. Porque es gratis y porque si no, sería simplemente un tío hablándole a una cámara. Gracias por estar ahí. Nos vemos en el siguiente vídeo, que vienen unas cuantas cosas muy interesantes, pero que muy interesantes, y varias continuas del tirón. Gracias por estar ahí.